Bienvenidos a Más con Isamari Castrodat, un programa sobre esperanza. Y a casi un año de cumplirse el confinamiento por la pandemia del COVID-19, hemos visto un impacto devastador en diferentes grupos, pero sobre todo ha estado polarizado en las poblaciones más extremas, niños y adolescentes y adultos mayores. En el programa de hoy vamos a discutir el impacto que ha tenido en estos grupos y cómo podemos ayudarlos para una mejor calidad de vida. No se retiren, que el programa de hoy comienza ahora. Ciertamente el tiempo pasa rápido, ya casi un año del confinamiento y ha tenido unos efectos devastadores para todo el mundo, pero algunas poblaciones, como adelanté, se pueden afectar más que otras y es nuestro deber ciudadano ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Así que para esta primera entrevista me acompaña la doctora Naychalis Rivera Nieves, quien es psicóloga y consejera en psicología, y una de las cosas que más nos va a ayudar es a darnos herramientas para entender la situación y para poder ayudar a los niños y adolescentes a superar este proceso. Le doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Isamari, por esta oportunidad para poder dar voz a estos niños y a estos adolescentes que por el periodo de un año han sufrido los cambios que jamás habían tenido en toda la historia, tanto educativa como social. En toda la historia de nuestra educación, nunca se había enfrentado a un reto tan grande de adaptación. Y estos niños y estos adolescentes han estado procesando esto, como bien tú dices, a un año, muchos de ellos solos, muchos de ellos simplemente escuchando y viendo las tensiones dentro de las casas. Y sin necesariamente tener cómo comunicar, cómo expresarse, claro, porque su medio principal, que eran quizás las redes sociales, su espacio seguro, que era su casa, se convirtió en el lugar en donde tienen que estudiar, el lugar en donde tienen que hacer todo, en donde no tienen contacto necesariamente con sus amigos, porque el medio que utilizan es solamente un medio que ahora ya no es entretenimiento, sino que es un medio utilizado para poder estudiar, entregar trabajos, en donde no necesariamente tenían oportunidad de ver a otros y donde su espacio de juego, su espacio, como muchos de ellos me decían, mi espacio de entretenimiento fue completamente invadido. Así que esta es una población que desde lo que es la educación en remota, nunca habían tenido de ellos este tipo de experiencia. Muchos de ellos ni siquiera tenían lo que era un email. Muchos de ellos solamente tenían un teléfono, no tenían un espacio de estudio. Así que han sido tantos y tantos los cambios que han tenido que afrontar, que es bien importante que los podamos tomar ahora en consideración en este nuevo cambio que estamos planteando, ¿verdad? De que después de un año, ¿qué vamos a estar haciendo, Isamar? Y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Poder expresar, un poco cómo ellos han ido titánicamente adaptándose, pero cuánto ellos necesitan en este punto poder hacer un gran cambio de volver a integrarse de una manera paulatina a lo que para nosotros fue una normalidad, pero que para muchos de ellos, entre los más pequeños, los que nunca pudieron ir a kindergarten, algo tan especial como ese kinder. Así que ellos no tuvieron esa oportunidad. Me parece muy interesante porque lo que menciona, a pesar de que lo englobamos en niños y adolescentes, son dos poblaciones distintas aún en ese grupo, porque no es lo mismo un niño de 5 o 6 años que un adolescente de 15, 16 años, porque las necesidades son distintas, las experiencias son diferentes. ¿Cómo podemos distinguir el impacto psicológico y emocional en ambos grupos? Porque el bebé o el niño chiquito quizás está todavía en formación y el adolescente está en una formación distinta, está enfrentando cambios. ¿Cuáles son las diferencias de esos dos grupos? Excelente pregunta. Son experiencias completamente distintas. En primer instante vamos a ir cronológicamente.
Estos niños entre las edades de 3 años a 5 años siempre han sido los más que me han preocupado, especialmente por lo significativo que son esas edades formativas. En especial porque esa es la etapa en donde tú comienzas a modelar conducta, en donde por primera vez tú tienes un contacto con un adulto que no es tu papá o tu mamá o tu abuelito, en donde aprendes a sentarte, aprendes a que los días van cambiando, todas esas cosas hermosas que hacen nuestras maestras de escuelas primarias. Estos niños han tenido una experiencia bien distinta, así que una de las poblaciones que tenemos que observar cómo se van a adaptar, porque es posible que puedan tener y enfrentar como unas sensaciones de mucha angustia, de mucha ansiedad, porque ellos solamente han visto su cuarto como si fuera el kinder. Muchos padres han tenido que hacer de maestros de kinder y muchos de ellos me dicen, yo no sé lo que estoy haciendo, yo no sé si lo que estoy haciendo es correcto. Aprendió como que a leer, aprendió cómo a escribir, pero no se queda sentado. Así que muchas de estas cosas los niños no quieren necesariamente estar frente a una pantalla. Así que esos periodos de atención son diferentes. Así que vamos a tener niños y niñas que van a estar entrando por primera vez a lo mejor a primer grado, con unas deficiencias que hacer, es ser muy tolerantes con ellos, porque aunque van a tener una edad cronológica, no necesariamente van a tener la maduración emocional para poder llevar a cabo el proceso de ajuste y adaptación. Adicional a esto, le hemos impuesto, ¿verdad?, por las razones obvias de seguridad, unos miedos adicionales. Exacto. Así que hay que ver cómo ellos se adaptan a poder estar con ese grupo de amiguitos, porque va a ser la primera vez. Muchos de ellos tienen todavía sus amiguitos, que eso era bien importante, su mejor amigo. Solamente ven quizás una pantalla, a mamá o a papá o a abuelito o al cuidador, claro, dándome un entrenamiento más o menos de lo que ellos pueden. Y esto es una de las cosas que tenemos que estar. Y un proceso que debería ser bien cálido, claro, se torna frío, ¿verdad? Se torna distante. Muchos de ellos, los adolescentes, a diferencia de los contando unos cambios dramáticos, porque muchos de ellos iban para séptimo grado. Sí. Así que su escuela intermedia muchas veces no era en el mismo lugar en donde ellos estaban. Así que el temor, la preocupación de que no ha habido una adaptación, de que los maestros, muchos de ellos no los conocen. Muchos están en estados de depresión. Aquí en mi clínica muchas veces semanalmente hay que referir a mayores cuidados porque muchos de ellos han estado completamente solos. Se piensa que están con sus padres, con sus madres, pero no, muchos padres y madres han tenido que reintegrar y no hay cuidadores en las casas, así que ellos han estado literalmente solos. Y ese aislamiento ha sido aún mayor porque aunque se creería que los adolescentes tienen comunicaciones tecnológicas, ellos no han podido transformar esa comunicación tecnológica porque se sienten demasiado cargados de tener que generar ellos el contacto. ¿Por qué? Porque están todo el día frente a un monitor. Claro. Así que esos contactos sociales que se creían, que se tenían, ellos no necesariamente han podido ajustar, no han podido afrontar. Aquí podemos dividirlo en los niños que son de alto rendimiento y los niños que tenían necesidades especiales. Exacto. Así que esas necesidades especiales, muchas de ellas han sido parcial, necesariamente se han adaptado los acomodos razonables a dárselo a nivel académico, y por otra parte los que eran de alto rendimiento tenían muchas dificultades dado a que el poder mantener el paso. Una de las verbalizaciones más importantes que he tenido era de un niño que era atleta, cuadros de honor, y dicen que yo no sé cómo volver a hacer. Pierden el ritmo. Hacía tantas cosas y ya yo no sé cómo volver a ser como yo era antes. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Hay una y ellos ruptura, como que no se han podido ajustar, claro, y extrañan demasiado a sus amigos. Hay una ruptura en el ritmo y en la disciplina, incluso en la capacidad mental para procesar toda la situación que están enfrentando. Tenemos que pausar brevemente, pero al regreso me gustaría hablar de las señales de alerta que debemos velar y sobre todo qué herramientas los adultos, padres, cuidadores y maestros tenemos disponibles para ayudarlos. Pausamos brevemente y regresamos con más.
Esto es Más con Isamari Castrodad y estoy conversando con la doctora Naishali Rivera Nieves, quien está explicándonos el impacto del confinamiento a prácticamente un año en Puerto Rico, que hemos estado guardados por la pandemia del COVID-19, cómo eso ha impactado nuestra población de niños y adolescentes. Doctora, antes de la pausa me hablaba de todo el impacto emocional y social de este cambio abrupto que han experimentado ambas poblaciones, pero me gustaría ahora poder entrar directamente en algunas alertas, algunos factores que podemos ver en su comportamiento, cambios que pueden ser señales de alarma y que nosotros como adultos debemos estar pendientes para procurar ayuda inmediata en caso de que se puedan determinar, ¿verdad?, que algo mayor está pasando. ¿Cuáles podrían ser esas señales que nos digan que tenemos que buscar ayuda lo más pronto posible? Vamos a notar que los niños especialmente pueden estar expresando dolores como dolores de cabeza, dolores de estómago, que no parecen tener ninguna explicación. Va a haber un mayor nivel de tristeza y especialmente mayor nivel de irritabilidad. Es posible que también expresen mayor nivel de dificultad para concentrarse, más desinterés en poder conectarse, hacer las clases y mucha más tensión a poder hacerlo. Muchos de ellos se comen las uñas. Es otra de las formas de ver que hay mucha ansiedad. En los adolescentes, por el contrario, vemos una desmotivación más grande, hay tristeza, pero especialmente un problema profundo en los patrones de sueño. Ellos están decidiendo por los ruidos externos no dormir, así que vemos que muchos de ellos no están durmiendo, ni siquiera están socializando con los mismos miembros de la casa, no salen del cuarto, así que ellos vas a estar viendo un mayor nivel de tensión, mayor irritabilidad y mayor distanciamiento aún dentro del distanciamiento que hay actualmente. Estas son alertas inminentes, también muchos dolores, dolores de espalda, como sensaciones de enfermedad y mucha preocupación. Estos son los factores que hay que estar observando, que son predictivos, ¿verdad? De que necesitan, o predictores, de que necesitan ya entonces comenzar a buscar ayuda psicoterapéutica. Okay. Y los adultos que estamos en ese núcleo, algunos trabajan, otros están en la casa con otras tensiones, a veces hay varios niños, hay adultos mayores, hay mascotas, y puede ser un caldo de cultivo para una explosión, ¿verdad?, a nivel emocional. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en primera instancia para atender la situación y para brindarles ayuda cuando no necesariamente quieren recibir esa ayuda, porque probablemente estén en negación? ¿Y cuál sería ese segundo paso de ayuda psicológica que haya que acudir para modificar o apoyar esas primeras acciones que hagamos en el hogar? Esos dos tipos de herramientas, las de los adultos y el momento donde vayamos a un profesional. En la parte de los adultos es bien importante la observación de los niveles de tensión. Sabemos que todos ya estamos drenados, tensos, el cansancio, los niveles de destrezas sociales que van disminuyendo, la demasiada irritabilidad y el exceso de demanda. Cuando ya sientes que no puedes más, es importante comenzar con un poco más de actividad física, incluir otros miembros de la familia que puedan ya entonces asumir un poco más de un rol determinante, buscar quizás unos maestros aliados que puedan ayudar en esas materias que los padres y las madres y los cuidadores muchas veces no tienen esas herramientas. Así que hay que empezar a buscar más allá, aún con todas las medidas que tenemos, obviamente siguiendo todas las medidas de seguridad, pero entonces comenzar a buscar un poco más allá. En esencia, comenzar con un poco de actividad física, un poquito más de recreación, no necesariamente exponiéndonos excesivamente, siguiendo las reglas, pero empezando a tratar de llevar un poco más de normalidad dentro de lo que tenemos actualmente. Si esto no ayuda, entonces hay que buscar otras destrezas porque cada caso es único. Exacto. Y cada necesidad es tan diferente como cada casa, pero sabemos bien que es importante mirar esos niveles de estrés porque ciertamente el multirol de padre, madre, cuidador, trabajador, cocinero, entre otras tantas, es demasiado. Por eso es tan importante que poco a poco podamos ir volviendo a esta nueva rutina o esta nueva forma en donde volvamos a tener todos los sistemas que nos hacían funcionar.
Definitivamente el ejercicio físico es uno de los mejores consejos que escucho porque no solamente que genera, ¿verdad?, hormonas que nos pueden ayudar a manejar el proceso, sino que también buscar la luz, buscar el aire con todas las precauciones, pues tiene unos cambios en el cuerpo y en la mente. Y además, algo que siempre enfatizamos en este programa, quitar el estigma de que buscar ayuda psicológica es porque hay un problema de estigma social, ¿verdad? De que hay un señalamiento. No, al contrario, yo creo que es una de las cosas más inteligentes y más maduras que podemos hacer, buscar profesionales que nos ayuden y que nos guíen en ese proceso, incluso como padres, como adultos, a manejar la situación. Ahora hay una discusión pública sobre el regreso al aula, a la clase presencial. En el próximo mes, algunas escuelas públicas y privadas van a regresar y hay una discusión pública considerando la salud física, porque hay que seguir teniendo prevenciones y no se puede bajar la guardia, versus la salud emocional, porque algunos niños ya están al punto del colapso y parte de la idea de regresar presencial no solamente es por el avance académico, sino también por llevar algún tipo de socialización. ¿Cuál sería su visión y su comentario al respecto de estas dos posturas? Ambas posturas son igual de válidas y hay que integrarlas. Así que dentro de lo que es la integración, por eso estamos llamando a que sea un proceso paulatino, probablemente híbrido. Tiene que haber más que nunca una comunicación profunda y directa entre todo el sistema escolar. Hace falta personal en la escuela, tanto de consejeros, psicólogos, enfermeros. Así que es bien importante que haya no solamente los maestros, que también están asustados, pero igual quieren volver a sus espacios. Tiene que haber un sistema renovado con todos los servicios disponibles. Nuestro país es bendecido con muchísimos profesionales, así que hay que integrarlos. Esta vez ya no, aquí tenemos que integrar salud física y salud mental. Y para esto hay profesionales, psicólogos escolares, sociales, enfermería. Tenemos que tener todo esto porque ahora este ajuste debe ser paulatino, pero al mismo tiempo tiene que darse. Así que lo que estamos promoviendo es que se integre, que se brinden todos los servicios en cada una de las escuelas. Se debe de tener todo este personal de ayuda. Sin ese personal de ayuda, el trabajo va a ser demasiado grande y difícil porque se van a estar atendiendo cosas que nunca se habían atendido. Muchas ansiedades de integrarse, muchos miedos, muchas tensiones, muchas crisis. Así que para cada cosa hay un profesional. Y nuestro país ha mejorado muchísimo en entender esto. Por eso es que estamos ahora comunicando la importancia de que la salud mental se integre en todos los niveles. Es salud mental y es salud física. Y en este punto la necesitamos todos. Así que es importante que se integre paulatinamente a los niños, a los adolescentes, de manera híbrida. Como nos ha enseñado este proceso es que tenemos que ir adaptándonos día a día, un día a la vez, planteando nuevas cosas diferentes para ver qué nos funciona en el camino según los cambios se van dando. Así que algo hemos aprendido, que nos podemos adaptar y que tenemos que poder estar preparados para adaptarnos todo el tiempo, y en este caso no va a ser la diferencia, pero podemos hacerlo con ayuda. Definitivamente no hay una fórmula mágica, sabemos que es un tanteo, ¿verdad? Como decimos, mirando los errores, pero no queremos que el error sean vidas humanas, por lo tanto, tenemos que ser doblemente cautelosos. Claro. Los señalamientos que hacen me gustan mucho porque es un personal integrado, no solamente los maestros y directivos y estudiantes, profesionales de la salud y de la consejería. Es tan importante, tanto para las escuelas y colegios privados, que tengan consejeros y consejeras pendientes, proactivos en ese proceso, y el personal de enfermería también, para cualquier situación poderla atajar de inmediato. Sabemos que hay muchas cosas que afinar todavía en el país, pero dentro de la política pública debe ser una de las prioridades. Ya para culminar, me gustaría un consejo que quizás pues, pasé muy rápidamente, pero las mascotas. Hay unas estadísticas que dicen que el aumento de familias con mascotas ha crecido en el pasado año, no solamente en Puerto Rico, también en otros países, porque como medida de apoyo, tanto para los niños como para la integración familiar, ha sido importante. No sé si ha visto esa misma situación o ese patrón en los pacientes que usted ha atendido.
Así es, hasta yo tengo una nueva, así que definitivamente puedo coincidir, soy parte de verdad de ello, creo muchísimo en la terapia canina y la terapia con animales, así que sí, lo he observado y ha sido muy bueno, porque se han convertido en los mejores amigos, o sea, no solamente los perritos, sino los gatos, entre otras tantas cosas, la gente ha acudido a poder tener ese amor, ese cariño, esa variabilidad a través de las mascotas, así que eso es también importante porque los niños van a tener, niños y adolescentes y también sus padres van a tener mucha ansiedad de separación, pero también esas mascotas. Así que es importante prepararlos, por eso en ocasiones quizás hasta poderlos integrar dentro de las mismas aulas. Esto ayuda a bajar los niveles de estrés, esto está comprobado científicamente. Así que es bien importante que todo esto va a estar impactando todo el sistema familiar, el sistema escolar. Así que quizás parte de las ideas para bajar esos niveles de estrés a veces es tener sencillamente un pececito dentro del salón, que todos puedan cuidar, que todos se puedan sentir integrados. Las mascotas nos dan muchísimo, así que es importante también integrarlas y saber de que los niños van a tener un poco de tensión de dejarlos porque llevan un año completo dentro de toda la casa, todo el tiempo viéndolos, así que tenemos que estar bien pendientes a esos cambios y quizás ese extrañar, porque sabemos que va a haber un impacto. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y menciono de las mascotas porque sí, lo he vivido también. A veces uno lo hace por los niños y para los adultos también es una terapia enriquecedora. Así que yo no era la... Eso podemos hablar. La más disciplinada para tener mascotas y por eso no las tenía. Y ciertamente ha hecho una diferencia increíble en ese proceso cotidiano de manejar las emociones. Agradezco todos estos consejos tan importantes que nos ha dado y exhortamos al público a que busque ayuda. Y cuando vean señales de alerta y con esta pregunta quiero cerrar con este comentario para que nos dé una exhortación final, cuando sean señales que no solamente son de que hay preocupación, sino una alerta roja, dramática, de que hay un intento de atentar incluso contra su vida, no quiero dejar pasar este tema, es súper importante que se busque ayuda urgente. Me gustaría un último comentario sobre las situaciones que hemos visto de intentos de suicidio en personas o en niños y adolescentes, que es una cosa terrible que nos alarma a todos y que sabemos que está creciendo con el impacto que ha tenido el miedo y la ansiedad durante esta temporada. Eso es muy cierto, muy buen punto a traer. En especial, ha habido un aumento significativo en las conductas de automutilación en adolescentes, mucho miedo al futuro. Ellos en ocasiones no dicen, bueno, mira, pero es que lo que pasa es que el mundo se va a acabar. La perspectiva que había era que el mundo se iba a acabar, así que no importa si yo estudio o no. Así que mucha automutilación, mucho sentido de aislamiento y falta de pertenencia. Si usted observa que está siempre, todo el tiempo su adolescente, con ropa demasiado cubierta y de repente tiene mucha ira y usted nota, no espere, no trate de manejarlo solo, llévelo al psicólogo, evalúe, obviamente está la línea Paz, existe tratamiento basado en evidencia para trabajar y nuevamente la vida la podemos rescatar, pero si ellos hacen esto, ya después no podemos hacer nada. Así que si usted ve una conducta extraña, igualmente los niños, ellos no entienden, así que muchos de ellos simplemente piensan y nadie les habla sobre estos temas, sobre la muerte, sobre qué pasa después de que hay algo tan grande como lo que nos ha pasado. Comuníquese con su niño, cuéntele cuentos, exprésese, pero sobre todo permítale expresarle, escúchelo. Los niños hablan mucho si usted le permite que se expresen, así que trate de socializar con ellos, pero sobre todo no piense en que usted lo va a poder manejar. Busque, para eso estamos. Un psicólogo promedio tenemos que estudiar 15 años para estar aquí. Así que estudiamos y estamos para ayudar, estamos para servir. Asimismo, los trabajadores sociales, los psiquiatras, somos un sistema bien amplio. Nuestro país es muy bendecido en tener muchísimos profesionales de alto calibre que estamos disponibles para poder ayudar, para poderle dar herramientas y para poder buscar nuevamente esa esperanza que muchas veces se pierde, pero se puede volver a encontrar.
Asimismo, gracias mil por toda esta información tan útil. Esto es un llamado de alerta. No subestime ninguna señal que vean sus niños y adolescentes, ninguna. Busca ayuda de inmediato. Hay disponible y lo que queremos es brindarles esas herramientas y ese apoyo y recordarles que la vida es lo más preciado. Así que si se atrasa la escuela o se atrasa el trabajo o se atrasan las labores domésticas en la casa, eso es secundario. La vida y las emociones, la salud mental y física van por encima de todo lo demás. Así que les rogamos que no subestimen ninguna señal y tengan mucha fe porque sabemos que esto va a pasar en su momento y vamos a poder tenemos esperanza de que vamos a tener nuevamente una vida un poco más normal como la conocíamos anteriormente. Gracias nuevamente por esta información. Ha aparecido su información de contacto también en pantalla y esperamos que los amigos sigan estos consejos para que puedan ayudarlos en su desarrollo de bienestar y calidad de vida. Pausamos brevemente, amigos, y al regreso vamos a hablar sobre cómo se impacta con la pandemia a la población del otro extremo, los adultos mayores. Volvemos. Estamos de regreso, esto es Más con Isamari Castrodán y para los próximos segmentos me acompaña José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico y vamos a estar hablando de la población de adultos mayores. Quiero darle la bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo, Isamar, que siempre a la vanguardia, trabajando, informando, que es tanto lo que se hace tanta falta en el país, en la parte de educación, esa conversación, esa convergencia de temas como las que tienes hoy. Qué bueno, agradezco mucho tu disponibilidad siempre y queremos precisamente compartir bienestar y calidad de vida y agradezco que estás disponible para ayudarnos siempre con estos temas. Me gustaría comenzar hablando algo que conversamos fuera del aire y es sobre el concepto de vulnerabilidad. Y hablaba incluso cuando comencé el programa de poblaciones vulnerables, pero me gusta mucho la manera en que ustedes lo ven, más allá de la población, sino las circunstancias. Me gustaría comenzar hablando sobre cómo defines la vulnerabilidad más allá del concepto de población. Sí, mira, en Puerto Rico se habla mucho y en muchos países se habla mucho de poblaciones vulnerables. Y se habla de la población de niños vulnerables, la población de la gente mayor es vulnerable, la pobreza, gente que tiene bajos ingresos es vulnerable, dependiendo de dónde vive, también crea unos aspectos de vulnerabilidad. Así es que nosotros lo que estamos diciendo es que no hay poblaciones vulnerables, lo que hay es circunstancias, los determinantes sociales, que por ejemplo la gente no tenga acceso a servicios y que la gente no tenga los medios para accesar esos servicios, es lo que crea que la gente tenga aspectos de vulnerabilidad. ¿Qué hace, por ejemplo, una persona que vive, no es lo mismo envejecer en la ciudad que envejecer en las áreas rurales? Claro. Una persona que vive en la ciudad, que puede manejar, que puede ir a las citas, que puede ir al supermercado, lo tiene, que está más integrado a la sociedad, tiene más participación social que una persona que vive en el kilómetro 8 de una carretera en Las Marías, que no tiene acceso, y eso hace que tenga más aspectos de vulnerabilidad. También, en el área de envejecimiento, el envejecimiento no es un sinónimo de enfermedad. Hay población y la gente mayor es un grupo bien heterogéneo. Y lo que estamos hablando es de una población que tiene condiciones crónicas que impactan su salud, que pueden traerle una fragilidad. Claro. Pero igualmente hay mucha gente mayor que yo la veo que tiene una vida mucho más activa, un estilo de vida mucho más activo que alguien de 30, 40 años. Mucha o sea vitalidad. Que esto es bien, esto todo depende de los accesos que tú tengas, estilo de vida que tú tengas, la parte económica, social, educación, también son determinantes de vulnerabilidad. Claro. Así que eso es como tenemos que atender todas estas situaciones sociales y económicas para prevenir vulnerabilidades en la población. Ese es el enfoque que tenemos que tener como país y de política pública y todos los campos sociales. Qué bien, agradezco mucho esta aclaración y la cojo, ¿verdad? Con mucho entusiasmo porque es una mejor manera de definir
Y no estamos todos, había un refrán durante la pandemia que decía, estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y Es ciertamente, correcto, eso es lo que hemos estamos visto. hablando ahorita, que no todo el mundo ha sufrido la pandemia igual. No es lo mismo tú tener todas las necesidades cubiertas en un hogar con una familia versus una persona que vive sola y que no tiene auto, que no tiene acceso, que no tiene que le traiga la comida. ¿Sabes? Son diferentes aspectos sociales en ese círculo familiar que van a determinar cuántas vulnerabilidades tú tienes ante la pandemia. Y me gustaría que una vez establecida esa radiografía que nos estás ofreciendo y ese nivel de heterogeneidad, de diferencia entre el mismo sector, ¿cuál ha sido el principal problema que has podido constatar en los adultos mayores? ¿Cuáles han sido los que más expuestos han estado a problemas emocionales o a fragilidad de salud mental porque han tenido precisamente menos accesos? Pues mira, tenemos que comenzar que como la gente mayor tiene más propensidad a tener varias condiciones mórbidas, enfermedades crónicas, hacen que tengan más vulnerabilidad ante el virus COVID-19. Claro. Al punto de que la gente de población de 60 años más han sido el 20% de los diagnosticados, pero son el 80% de los fallecidos con el COVID. Así es que hablan muchísimo esos números y hablan entonces de cómo el sistema de salud tiene que atender la situación de la población adulta mayor y por eso es que se movió la parte de vacunación. La gente mayor de 65 era del grupo 1C en vacunación y como el CDC de Estados Unidos lo movió al 1B y estamos en este enfoque de vacunación de la población 65 años o más, porque son los más propensos a morir o fallecer por el COVID-19. Okay. Así que eso te trae unos aspectos sociales, salubristas y económicos. ¿Okay? En los sociales y familiares y comunitarios estamos hablando que la gente está aislada. Se ha tenido que encerrar, este aislamiento. La gente mayor está acostumbrada a esa socialización de grupo. Para ellos la familia es sumamente importante. Salir con sus amigos, etcétera. Los que ya están retirados, estamos hablando, hay gente que no está trabajando, estamos hablando de la eternidad. Así es que el aislamiento es un problema que ya existía previo a la pandemia. Claro. Porque lo que hacen las situaciones, las crisis, como los huracanes, los terremotos y ahora la pandemia, es que recrudecen los aspectos sociales que ya se están viviendo. Claro. Tenemos un problema de gente mayor que no tiene a dónde salir, no hay actividades para ellos y no hay la transportación tampoco, solamente ir al médico, pues se cree que si tú eres mayor, tu única salida es al médico. Es como yo digo, a veces yo relajo con esto, tú le dices a alguien, vamos a hacer una actividad para la gente mayor, una feria de salud. Sí, ya no quieren saber de salud, quieren algo que realmente cambie el panorama y los entretenga. El envejecimiento ha cambiado y tenemos que promover la inserción en la participación social de la gente mayor en todos los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos del país. Y eso es lo que tenemos que promover. Y por de paso, la población continúa envejeciendo. Y hoy por hoy, casi el 40% de la población, tiene 44%, tiene más de 50 años. Y va a seguir aumentando. Va a seguir, claro. Así es que tenemos que atender la situación, pues si no es una bola de nieve que continúa creciendo. Así es que está la parte del aislamiento. El aislamiento tiene unas repercusiones. La depresión. Una persona sola tiende a deprimirse. Claro. Una persona que está sola tiene miedo a salir, se afecta la nutrición. Una persona que está sola y sin transportación tiene los asuntos y que no tiene internet, falta acceso a internet, no está dándose seguimiento a sus condiciones de salud y a los tratamientos, o sea que esto va a poder tener unas repercusiones bien fuertes también.
en cuanto a tu salud y el deterioro. Sí. Yo vi los otros días, tuvimos un video conference con varias personas de nuestros voluntarios y me dio mucho dolor y preocupación porque vi muchos cómo se han desmejorado en estos 11 meses. Es la soledad, oye, tenemos que la gente se ha ido, los hijos han ido, muchos para Estados Unidos. Exacto. Así que mucha gente mayor que se ha quedado sola Sobre acá. Preocupaciones. Pero hay mucho además desgaste de físico eso, y emocional también, y mental incluso, porque hay una cotidianidad que tienes que mantener para que eso funcione. estoy apuntando algo aquí para que no se me olvide que va con lo que acabas de decir. Igualmente, estamos hablando de que las mismas familias, aunque tengan la familia cerca, por miedo al contagio, no están visitándose. Oye, pasar las Navidades solo, Thanksgiving solo, es bien impactante para una persona mayor. Así es que ha sido excelente, te puedo decir, de mucha gente que ha estado bien pendiente de sus padres y llevándole comida, se la dejan al frente, le dejan la bolsa al frente de la casa y sus padres llorando adentro porque quieren darle un abrazo a sus hijos y sus nietos. Sí, es fuerte. Conmueve mucho, porque encima somos una sociedad gregaria, los latinos y los boricuas en particular somos de contacto físico, del abrazo, del beso. Tú le dices contacto físico, entre nosotros acá somos tocones. Exacto. El abrazo y el beso es, aunque tú conozcas a alguien por primera vez, te le pones el abrazo. Exactamente. Así es que, y eso precisamente comparándolo con otras crisis que hemos tenido, otras emergencias, donde los huracanes y el terremoto, la gente se une y se da el apoyo, la pandemia te ha separado y te aisló. Quiero tomar brevemente, José, vamos a hacer una pausa breve, pero al regreso quiero retomarlo en ese mismo punto, porque otras tragedias que son provocadas por asuntos del clima no nos provocan un distanciamiento físico tan contundente como la es cuando es una razón de salud, en este caso la pandemia. Así que volvemos con eso, pero también le vamos a dar, amigos, herramientas de cosas que ustedes pueden hacer para que puedan ayudar a personas que están en situaciones vulnerables y que necesitan de su ayuda. Pausamos brevemente y regresamos. Este es el segmento final de Más con Isamari Castrodad de esta noche y estoy conversando con José Acarón, director estatal de AARP para Puerto Rico, y estamos hablando de todas las situaciones que pueden vulnerar nuestra cotidianidad, sobre todo ahora un año que se cumple el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Antes de pausar, hablabas sobre el problema de que con los huracanes y con otros fenómenos atmosféricos tenemos un distanciamiento distinto, ¿verdad? No es tan físico como el que produce, en este caso, una pandemia. Así que hablabas del término distanciamiento social y distanciamiento físico. ¿Cómo lo ves? Pues mira, como te dije, cuando hay emergencias, la fortaleza de nuestro pueblo, de las comunidades, es que nos unimos todos. Sí. Con la pandemia nos ha tocado la parte más íntima nuestra, que es la parte de poder congregarnos y ayudarnos los unos a los otros. Así que lo que ha hecho es separar y aislarnos los unos a los otros. Se ha hablado mucho durante la pandemia, todo este año, del distanciamiento social, que es muy peligroso. Yo creo que se debió evaluar todo el tiempo el distanciamiento físico, porque el distanciamiento social lleva al aislamiento social, lleva a la depresión. Así es que tenemos que estar bien claros de que tenemos que estar alejados el uno del otro, pero podemos reunirnos en la calle con 6, 7 pies de distancia al aire libre y con la mascarilla, y eso no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Claro. Igualmente que, oye, podemos hacer unas actividades al aire libre. Oye, este domingo nosotros fuimos al Morro y nos sentamos en un picnic en el Morro con distanciamiento físico,
y estamos al aire libre y con la mascarilla sí que era saludable, estamos protegidos, pero tenemos que mantener la relación social con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Es importante por una parte intrínseca de nuestra salud mental y emocional. Así es que es algo que tenemos que promover, es de que sí, mantén el distanciamiento físico, pero mantente conectado socialmente. Igualmente y para eso llamada tenemos telefónica. las llamadas telefónicas, el internet, las llamadas, videollamadas. Tenemos que mantener esa relación con nuestra gente, seres queridos, para poder salir de esta crisis tan y va a pasar, diferente, va a pasar. porque esto nunca lo habíamos vivido. Así que espero que nunca lo volvamos Esperamos a que vivir. no se repita ya, para muestra un botón y bastante grande ha sido. Eso es correcto, así que asunto. es importante mantener esas relaciones sociales. Claro, estoy de acuerdo contigo, y a veces la misma ansiedad y el miedo pues nos paraliza un poco, y es mirarlo desde una transformación. Y yo creo que, como mismo hemos dicho que hemos aprendido en el proceso, debemos demostrarlo y debemos tener acciones afirmativas de apoyo emocional y de buscar a quienes están menos conectados para procurarlos y ayudarlos en el proceso. Hay otro asunto que me gustaría que pudieses darnos tu opinión, y es la ansiedad que precisamente ha producido la desesperación por tener la vacuna. Decías que ya se cambió la población de 65 más como prioridad en el proceso de vacunación, pero aquí y en otros países también han habido muchísimos problemas en la logística, y aunque hemos sido proactivos, todavía nos falta afinar un poquito el proceso, y ese miedo a quedarse sin la vacuna o al efecto que vaya a tener, o la ansiedad que produce el proceso completo, también ha afectado a muchas personas. ¿Cuál ha sido la experiencia que has visto a través de la organización? Mira, yo he escuchado gente diciendo que hay que tener paciencia. Y sí, hay que tener paciencia para la vacunación. Pero hay que también validar el sentimiento y la ansiedad que se ha vivido por casi un año de soledad, de no salir, de pérdida, de que no puedes hacer las cosas que te gustan. ¿Sabes? Ha sido un año de confinamiento y de pérdida en muchos aspectos, y la gente está muy ansiosa. Claro. La vacuna ha venido, cuando empezó el 2021, es el año de la esperanza, porque llegó la vacuna y tenemos esperanza que podemos movernos de esto y poder tener esas relaciones sociales nuevamente y productivas. Pero entonces tú no puedes decir, no ten paciencia, no. Tienes que partir de validar el sentimiento que está viviendo la gente y los miedos que tiene por la condición. Como dije, son 80% de las muertes son la gente mayor. Así es que yo entiendo que aunque Puerto Rico ha hecho muy bien trabajo en la vacunación y está entre los primeros 6 países del mundo en cuanto a vacunación, hay mucho que mejorar. Y yo creo que parte del problema ha sido que no ha habido una continuidad de los sitios de vacunación, ni un mensaje claro del gobierno como si fuera un ente en llevar ese mensaje. Así que cuando tú tienes una variedad de mensajes distintos, crean ansiedad, y si no hay una continuidad, aquí en sitio tienen esta semana, pero la semana que viene no, en este hospital tienen esta semana y la otra no. Entonces eso crea ansiedad entre la población, y la gente se apunta en 10 listas diferentes buscando quién es el primero que me va a atender. Y le quitan espacio. Crea esa ansiedad, le quitan espacios a otros. Así que es bien importante que entendamos la agitación mental y emocional que estamos viviendo todos, no solamente gente mayor, todos estamos viviendo por lo mismo, y que atendamos y mejoremos. La comunicación es fundamental en ese proceso. Me gustaría, tenemos un poquito de problema técnico, pero me gustaría... Aquí estoy de vuelta, porque se volvió ahí la luz. Es parte de lo que vivimos, la infraestructura del país, pero al lado de lo que están viviendo nuestros hermanos en Texas, definitivamente podemos ser agradecidos por lo que tenemos y por lo que no.
Pero Se quería... fue la luz, volvió y ahora se volvió a ir. Así que Exacto. todavía tengo Wi-Fi. Es parte de nuestra realidad. Yo estoy segura que todos nuestros amigos se están identificando con esa situación en este momento. Me gustaría, como dices, y apoyo lo que mencionas, de validar esos sentimientos y ese cambio de las emociones. Pero no quiero que se termine este segmento sin entrar en un tema que también que ha producido muchísima ansiedad, y es los adultos mayores que están en centros de cuidado y que han estado doblemente aislados porque no tienen a sus familiares con posibilidad de visitarlos directamente. ¿Cuál ha sido la experiencia que has visto? Mira, los centros de cuidado, las instituciones de cuidado ha sido el dolor de cabeza principal en esta pandemia en todo Estados Unidos y en todos los países. En Estados Unidos, las muertes en los centros de cuidado han sido, que sabes, en muchos sitios el 60% de las muertes han sido en los centros de cuidado. Ahora mismo hay un escándalo en Nueva York de los centros de cuidado igual. Ay, Dios mío. Así es que aquí en Puerto Rico tenemos que aplaudir el trabajo que hicieron el Departamento de la Familia y las asociaciones y los hogares de centros de cuidado para hacer unos protocolos bien estrictos, que sí ha habido muertes y ha habido casos, pero ha sido bien poco comparado con otros países y otras jurisdicciones en Estados Unidos. Así que kudos, es importante, no todo lo hacemos mal, se hizo bien también aquí. Hay que resaltar lo bueno, por supuesto. Hay que resaltar lo bueno. Y ha habido distanciamiento y las familias pueden llegar hasta la acera. Ha habido gente que ha puesto hasta acrílicos en los portones de entrada para que puedan verse uno a través uno al frente del otro. Y llamadas por FaceTime. Las llamadas por FaceTime, etc. Se han tomado muchas medidas. Así que, y ya está muy adelantada la vacunación en los centros de cuidados. Creo que ya en la próxima semana van a estar terminando todas las vacunaciones de centros de cuidado y los empleados. Eso es excelente también noticia. Esa parte ha sido excelente noticia, y ahora están vacunando en las égidas. Exacto. Que no estaban en el plan del CDC y ni eran nombradas. El gobierno de Puerto Rico pidió que se incluyeran las égidas, porque también son poblaciones que están propensas al virus, porque son poblaciones mayores de 62 años. Así es que todos los... Tú vas a todos los... Estamos teniendo un poquito de problema técnico, pero se nos acaba el tiempo y me gustaría que para finalizar, si nos puedes dar un mensaje de exhortación y esperanza. No sé si todavía lo tenemos o se cortó. Bueno, pues tenemos un poquito de problema técnico, pero por si acaso no podemos recuperar la comunicación. Hola. Ok, te escucho. Me gustaría que cerráramos con un mensajito de esperanza para las personas que nos están escuchando y que están todavía con ese proceso de ansiedad. ¿Qué puedes decirles? Porque esto sabemos que va a pasar y que vamos a poder recuperar nuestra sociedad como la conocíamos, y esperamos que mejor todavía. Mira, esto va a continuar. Esto puede continuar 1 año o 2 años más. Ahora con la vacunación, pues va a ser estamos más seguros. Claro. Aunque tenemos que seguir protegiéndonos, pero no vamos a tener el miedo que hemos tenido todo este tiempo de estar encerrados. Así que hay que se puede abrir un poco la vida, aunque seguir protegiéndonos. Así que va a ir mejorando poco a poco. Hay que tomar las medidas. No bajar la guardia. Mientras más nos protegemos, no podemos bajar la guardia. Definitivo. Así que, pero tenemos que continuar con nuestra vida y hacer lo que tenemos que hacer. Y hay mucho que mejorar en el país, en muchas áreas, porque esto nos cogió desprevenidos a todos, y el mundo completo está pasando por lo mismo que estamos pasando. Exacto. Así es que esto es un aprendizaje para todos. Yo creo que hay muchas ganancias con esta pandemia, muchas introspecciones, mucha más unión familiar, valorar las cosas que son importantes en la vida, cómo estamos cambiando la forma que vivimos, trabajamos, etcétera. Yo jamás pensé que me iba a gustar trabajar en la casa. Llevo 1 año trabajando en la casa. Yo llevaba 2 meses sin venir al estudio. Sí, creo que todo ha cambiado. Todo ha cambiado, tenemos que ser flexibles y fluir. Definitivo. 2 cosas bien importantes en todo lo que está pasando. Si hay algo que hemos aprendido con la pandemia es ser flexibles y fluir. Me encanta. Y cuidarnos.
Agradezco muchísimo tu participación y sobre todo esos consejos finales, ser flexibles y fluir. Así que seguiré siendo flexible y fluyendo y sabemos que en su momento esto va a pasar, pero mientras tenemos que guardar la esperanza y buscar cómo ayudar a las personas que necesitan de nosotros, ¿verdad? Y juntos poder construir. Eso es bien un importante. mejor A nivel comunitario tenemos que seguir apoyándonos los unos a los otros. Definitivamente. Gracias nuevamente por tu disponibilidad y esperamos en próximos programas que nos compartas nuevas iniciativas que está teniendo AARP en Puerto Rico. Un placer, como siempre. Gracias, amigos. Buenas noches. Gracias. Amigos, y así culmina el programa de hoy de Más con Isamari Castrodat. Quiero agradecer a los participantes del mismo, pero también agradecerles su sintonía, sus comentarios que nos llegan a través de nuestro email mascastrodat@gmail.com y sus sugerencias. Reitero ese mensaje de esperanza. Los invito a visitar la página isamaricastrodat.com, mi página cibernética. Ahí ciertamente tienen información de esperanza, pueden ver videos de este programa, pueden tener historias que yo sé que van a hacer de su día a día una experiencia más positiva. Y también si estás en busca de esperanza, te invito a leer mi libro Un propósito, historias de fe, bienestar y esperanza para fortalecer esos procesos cotidianos que tenemos que seguir viviendo y qué mejor que hacerlos con fe. Hasta la próxima semana, salud y bendiciones para todos.